Listo, muy buenas noches. Creo que ya logramos, gracias a la tecnología, estar conectados desde distintas partes del mundo. Y muchas gracias, Juliana, Leonardo, que ya los veo conectados y admitidos. Entonces, para esta charla, muchas gracias por estar al pendiente y por acompañarme el día de hoy, esta noche, a hablar un poquitito sobre el sistema electoral cubano y las modificaciones a la ley electoral, o la nueva ley electoral que tenemos a partir de agosto de 2019, julio-agosto del proceso legislativo de julio-agosto de 2019 en Cuba. Cuando planificamos la charla no sabíamos que íbamos a tener justo una charla de coyuntura, porque el día de mañana es un día importante en términos de la selección de los nuevos cargos de elección que marcan la nueva legislación electoral cubana. Entonces estamos muy en coyuntura por lo que se espera o lo que se esperaría para el día de mañana. Entonces se van a ir incorporando algunos, pero bueno, en virtud del tiempo y de aquellos que están desde el inicio, pues darles la bienvenida a todos y el agradecimiento, como siempre, a nuestros anfitriones, a Transparencia Electoral Latinoamérica, por haberme invitado a compartirles un poco cómo se vivió el proceso electoral y qué significa la nueva ley electoral en términos de democracia en Cuba. Lo primero que me gustaría decir, tengo aquí algunos apuntes que compartir con ustedes. Lo primero que me gustaría decir es que no se puede entender el proceso electoral, la nueva ley electoral cubana, sin comprender el proceso constituyente que tuvo lugar el año pasado en Cuba y que culminó en febrero del presente año con la promulgación, con la aprobación en referéndum de la nueva constitución cubana. Entonces, la ley electoral es justamente la primera de las leyes complementarias que viene a implementar algunos de los cambios acontecidos por la ley electoral cubana, por la constitución o por la nueva constitución cubana. En este sentido, ya desde el texto constitucional aprobado en febrero, pues sabíamos que había algunos de los principales reclamos democráticos de la sociedad cubana, incluso sin pensar en un cambio de régimen, incluso las personas que viven en Cuba y que podrían no plantearse la idea de un cambio de régimen, tenían ciertas demandas referentes al proceso electoral que se vieron truncadas ya desde la constituyente. Desde que la Constitución no lo previó, pues ya sabíamos que la nueva ley nacía con ciertos límites en términos democráticos. Un ejemplo claro es la existencia de un partido único y la imposibilidad de legalización de la oposición política o la asociación de las alternativas políticas entendidas no solamente como partidos políticos, sino como la posibilidad de asociarse libremente para participar en la vida política del país a través de asociaciones políticas, incluso asociaciones civiles. Entonces ya estaba limitado desde el proceso constituyente. Si bien la constitución del 19, esta constitución de febrero del 19, tiene algunos puntos positivos en términos de reivindicaciones, como un mayor reconocimiento y una estructura mucho más elaborada de la propiedad privada, ¿no? Esta propiedad que no es propiedad socialista, sino que ampara o trata de amparar el conjunto de reformas que se vinieron tomando en Cuba, sobre todo a partir del año 2006, 2007, 2008, con la llegada al poder de Raúl Castro, sustituyendo a un Fidel Castro que renuncia por razones de salud, pues sí se ven de alguna manera reivindicadas esas necesidades de adaptación, sobre todo del modelo económico. Entonces sí hay un mayor reconocimiento a la propiedad privada en la Constitución. Hay un mejor enunciado en términos de derechos, se utiliza por primera vez el término de derechos humanos como tal en el texto constitucional. Hay una limitación explícita al mandato, que para aquellos que siguen el tema Cuba saben que limitar el mandato del presidente, en este caso de los consejos de Estado de los ministros y lo que va a ser a partir de mañana el presidente de la República, a 2 periodos constitucionales de 5 años, pues en el caso de Cuba tenía una particular relevancia, y algunos cambios electorales donde podríamos destacar la eliminación de las asambleas provinciales del Poder Popular, el órgano intermedio entre la Asamblea Nacional
como Parlamento cubano, y las asambleas locales o las asambleas municipales. Digamos que en términos de cambios relevantes en la Constitución, pues lo dejaría ahí. La elección de nuevas figuras aparece después no de 60 años, pero de casi 40 años, la figura del presidente de la República, diferenciada del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, la figura del vicepresidente y la figura del primer ministro, ¿no? Va a haber un primer ministro en el nuevo gobierno de Cuba. Se unifican las figuras del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, con las figuras del vicepresidente, presidente y secretario del Consejo de Estado. Se reduce el número de miembros del Consejo de Estado y creo que eso es uno de los cambios, digamos, podríamos llamar más relevantes. Entre los aspectos negativos de los que tiene esta Constitución, tenemos justamente que un problema central es que la mayoría de esas reivindicaciones que se tienen de derechos ciudadanos o de un nuevo enunciado de los derechos de propiedad privada depende en exceso de una legislación complementaria que no está lo suficientemente acotada como para que podamos garantizar que no se van a vulnerar los derechos que aparecen en la Constitución. Claro. Hace referencia excesiva a una legislación posterior de manera demasiado abierta que hace que instituciones como el habeas data, el habeas corpus, el derecho de libre tránsito, colisionen directamente con varios enunciados del ordenamiento jurídico cubano, que si no se cambian de antemano, o que si no hay un mandato constitucional de cambio radical, serían prácticamente inoperantes, aunque aparezcan reconocidos constitucionalmente. En el caso de la vocación participativa, a pesar de la vocación participativa que siempre discursivamente ha anunciado el Estado cubano, pues la Constitución deja de ver. Increíblemente aumenta, aunque había un reconocimiento explícito incluso por la ciudadanía de que una de las principales demandas era la elección directa de las principales figuras del gobierno, dígase presidente y vicepresidente. Había un mandato, digamos, expreso que se evidenció en las asambleas de consulta de la revocación de mandato, uno de los temas que salió y que incluso fue reconocido por aquellos que hicieron el agregado de las asambleas desde el Estado cubano, fue la necesidad de una elección directa, ¿no? De por qué no podíamos elegir de manera directa a nuestro presidente y vicepresidente, pues queda eliminado desde la reforma constitucional, entonces, no, desde la nueva Constitución, entonces no era una expectativa a cumplir con la nueva ley electoral. Otro tema relacionado precisamente con las elecciones es la existencia de las comisiones de candidatura, o esta especie de filtro ideológico que decide y que veta de alguna manera la posibilidad, en teoría general, de cualquier ciudadano cubano de su derecho al sufragio pasivo, ¿no? A ser electo para la elección, para ocupar cualquier cargo de representación popular o cualquier cargo de elección. Entonces, esos dos temas que habían sido temas muy discutidos, incluso desde el ala reformista del gobierno, que habían salido en las asambleas, no se ven reflejados en el proceso constituyente, no se incorporan en la nueva Constitución, por lo tanto, ya sabíamos desde febrero del 2019 que no iban a ser incorporados en una futura ley electoral. En igual sentido, la nueva Constitución de febrero del 2019 mantiene la supremacía del Partido Comunista como el único partido político existente en el país, y que además es la fuerza dirigente y superior de la nación. Incluso poniendo en algunos artículos en duda la supremacía de la Constitución sobre el propio partido. Se deja entrever en la lectura del articulado, en términos jurídicos, que en algunos casos el partido está incluso por encima de la regulación constitucional. ¿Qué significa esto? Que prácticamente quedan proscritas la posibilidad, o sea, queda eliminada de cualquier reconocimiento legal la posibilidad de una existencia, de existencia de una oposición política legal. Organizaciones, partidos políticos de oposición que puedan discutir en la arena pública el poder de representación del Estado. En ese caso, también el país queda de ver como una sociedad cubana cada vez más plural, con unas necesidades de representación cada vez más plurales de esa sociedad cubana, con una sociedad civil también que queda muy limitada en el marco de la nueva Constitución. O sea, siguen estando prácticamente prohibidas aquellas organizaciones que no cumplan los fines del Estado socialista, sigue habiendo una legislación de sociedad civil
que impide la proliferación de una autoorganización social que pueda potencialmente en algún momento canalizarse a una posición política. En ese sentido, la Constitución mantiene un régimen prácticamente cerrado, por lo tanto, si eso lo tenemos en febrero, no podríamos esperar en el mes de julio, que se discute la ley electoral, pues cambios relevantes en la práctica de cómo se iban a implementar la nueva legislación electoral. Ya sabíamos desde febrero que mantenía el corte leninista en términos de partidos políticos y en términos de concepción de la sociedad civil y de la sociedad organizada a través de organizaciones paraestatales que funcionan como correas de transmisión hacia el Estado. Y que quedaban, por lo tanto, totalmente proscritas o quedaban eliminadas cualquier posibilidad de legalización de una oposición política organizada y con representación. En este sentido, también hablando un poco de esa vocación participativa que discursivamente ha mantenido el régimen cubano y ha mantenido de alguna manera la literatura oficial sobre la legislación cubana, pues pasan a ser mayor el número de cargos que se eligen por designación o por elección indirecta. Al eliminarse algunos cargos de elección popular, como estas figuras intermedias de las asambleas del poder popular y los delegados provinciales, pues aumenta el número de casos en que la máxima dirección del país va a ser designado o electa de manera indirecta por los diputados, a la vez que se disminuye el número de diputados presentes en la Asamblea Nacional Cubana. ¿Por qué esto tiene de alguna manera relevancia? Porque efectivamente, en aras de la democratización, una de las reivindicaciones principales, y insisto en esto, ya lo repetí hace un ratito, pero quiero puntualizarlo porque fue reconocido incluso por aquellos que estudiaron el agregado de las propuestas que hacía la ciudadanía en esta consulta ciudadana a la que se sometió el proyecto constitucional, y uno de los temas que más salía era la posibilidad de los ciudadanos de elegir directamente a las principales figuras del Estado. En este caso se van a elegir por vía indirecta o por designación el presidente de la República, el nuevo presidente de la República, el vicepresidente de la República, el primer ministro va a ser designado también, y los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, que a partir de ahora van a ser los mismos que del Consejo de Estado, el órgano permanente. Recuerden que el Parlamento cubano, el que tiene el poder legislativo en Cuba, la función legislativa, como se entiende en términos de la teoría del Estado socialista, la función legislativa es un órgano que no legisla o que no tiene una constitución permanente, sino que se reúne solamente en dos periodos ordinarios al año y algún otro periodo extraordinario de 2-3 días al año. Por lo tanto, no hay un órgano permanente legislativo, lo que empobrece de alguna manera la calidad de la discusión legislativa, la posibilidad de hacer incidencia y reflexión sobre la legislación de los parlamentarios. Entonces, ese tema del presidente del Consejo de Estado es relevante porque el Consejo de Estado es el órgano permanente, es el órgano que funciona durante todo el año y que tendría a su cargo esa función legislativa. En igual sentido, quedan pendientes desde la reforma constitucional una serie de elementos como el derecho al voto, o el derecho libre, o el derecho libre al voto de todos los ciudadanos cubanos independientemente de su residencia, que es algo que también se ha discutido mucho y que incluso dentro de los sectores reformistas del Estado cubano pues había enunciado la posibilidad de que se reconociera en la nueva legislación electoral cubana la posibilidad del voto en el extranjero, del voto de aquellos que de una manera u otra residen fuera del país. Tomando en consideración la importancia que tiene la comunidad migrada, o sea, la comunidad de cubanos que están fuera de Cuba y que de alguna manera participan en la vida cubana, sobre todo a través del envío de remesas, pero que mantienen un vínculo también en términos de viajes a Cuba, de intercambios y demás. Entonces, la posibilidad de reconocimiento de ese voto a esa comunidad, más allá de su condición de residencia, por el simple hecho de ser ciudadanos cubanos, también era una reivindicación social importante. La Constitución también nos queda a deber mucho en términos de derechos de asociación, como les decía, derechos de manifestación, pues tanto los derechos de asociación como los derechos de manifestación y el trabajo de los medios, que había sido un tema también muy discutido por los expertos,
pues quedan limitados efectivamente a los fines e intereses superiores de la nación. Por lo tanto, todo aquello que quede fuera de los fines e intereses de la nación determinado por el propio Estado quedaría fuera de la legalidad o fuera de la posibilidad legal de existencia. Perdón. Entre los temas pendientes, porque prácticamente no hay mención en la nueva Constitución y que son relevantes en términos de derechos, hablando de democracia, democratización del Estado cubano, pues queda pendiente el reconocimiento pleno de derechos a todos los ciudadanos cubanos. Hay una serie de derechos que no son limitados a los ciudadanos cubanos en función de nuestro lugar de residencia, como son los derechos a la herencia, los derechos de participación política, los derechos de libre tránsito, y algunos dependientes también como los derechos relacionados con la utilización del espacio público, la utilización de los medios, la utilización de las tecnologías de la información, elementos que se esperarían de una constitución del siglo XXI, ¿no? Elementos que ya están presentes en los procesos de reformas constituyentes del siglo XXI. Un Estado revolucionario, un Estado obrero que no reconoce la libertad sindical, un Estado que no reconoce el derecho a huelga de los trabajadores, una constitución que no reconoce el derecho a huelga de los trabajadores, pues ahí deja una deuda importante con la ciudadanía. En el caso de la condición de residencia, insisto, es importante por el carácter cada vez más transnacional de la nación cubana y por la discusión del rol que tiene la comunidad emigrada en Cuba. En este sentido, de hecho, la ley electoral es incluso más restrictiva que la actual. La actual hace depender el derecho al voto de la condición de residencia. La nueva ley electoral introduce un concepto que se denomina residencia efectiva. Eso quiere decir que es residencia probada de 2 años en un lugar. Que si alguien en algún momento dice, pues no tiene la residencia probada de 2 años porque no lo veo, pues no puedes demostrar esa residencia efectiva y se te puede privar de tu derecho al voto. En caso del texto constitucional, además de no reconocer la necesidad de un parlamento vivo, en el sentido de enriquecer ese parlamento con la contribución de las personas que forman parte de él, con una idea de fomentar una profesionalización del trabajo legislativo, también queda de ver algunos de los puntos centrales que podían incluso plantearse dentro de una reforma del Estado cubano que no implicaba para nada la pluralidad política o el cambio de régimen. Yo creo que podría haberse hecho sin mayores complejidades por la forma en que está construido el Estado y plantearse la posibilidad de una Asamblea Nacional que sesionara la mayor parte del tiempo y en la cual sus diputados electos pues ejercieran una labor de representación de manera profesional. Esto quiere decir que dedicaran la mayor parte de su tiempo a la representación de la ciudadanía y a discutir los temas legislativos fundamentales de la sociedad. Cuando hablamos ya de la ley electoral, de esta famosa nueva ley electoral de julio de 2019, y después en la Constitución, pues ya nace con esos lastres que la propia Constitución nos traía. No podemos esperar pluralidad de partidos ni regularización de partidos políticos, porque ya la Constitución en febrero nos había dicho que el único partido y la fuerza superior dirigente de la nación era el Partido Comunista de Cuba, por lo tanto, y que estaban prohibidos cualquier otra alternativa de partido político. Entonces, ya en ese sentido queda limitada la nueva ley electoral o las expectativas democráticas generadas alrededor de la nueva ley electoral. Si yo tuviera que decir cuál es el principal cambio que introduce la nueva ley electoral en términos de cambios significativos, serían los nuevos procedimientos para la elección de los nuevos cargos. Ese sería el único cambio relevante. O sea, tenemos nuevos cargos políticos a designar o elegir de manera indirecta, por lo tanto, tenemos que establecer nuevos procedimientos. Esa sería la principal novedad. ¿Cuáles son estos nuevos cargos? Aquellos que se reconocen en el texto constitucional. Presidente de la República, vicepresidente de la República, primer ministro, introducción de la figura del primer ministro, la unificación de las figuras de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional con la del Consejo de Estado, la figura de los gobernadores provinciales designados por las asambleas municipales del Poder Popular. Entonces sería como el principal cambio. Quedan a deber la sesión y profesionalización permanente de los diputados y una sesión permanente de la Asamblea Nacional.
la eliminación de las comisiones de candidatura, estos filtros, esta especie de filtro ideológico que limita el ejercicio al derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos cubanos, la eliminación de las listas cerradas, o sea, la ley electoral sigue manteniendo la concepción de listas cerradas en los procesos electorales. ¿Qué quiere decir listas cerradas? Pues que se elige un número determinado de personas para un número determinado de cargos. O sea, se van a elegir 10 personas para 10 cargos en disputa, en ese sentido. Dificulta de alguna manera la posibilidad de realizar campañas, o sea, no prevé la posibilidad de realizar la campaña electoral. De hecho, estrictamente dice que queda proscrito cualquier acto que esté encaminado a favorecer la tendencia del voto en uno u otro sentido. Así, literalmente quedan prohibidas cualquier tipo de actividad proselitista o de campañas políticas, y además quedan prohibidas las reglas, o quedan eliminadas, o no se mencionan cuáles son las reglas para valorar la paridad de opciones o para garantizar la paridad de opciones en los casos de algunos de los instrumentos de participación política, como pueden ser los referendos, como pasó con el referendo constitucional, por ejemplo. Hay una campaña por el sí, pero no existe la posibilidad de realizar una campaña por el no. Por lo tanto, hay una promoción del voto por el sí desde el Estado, pero no existen reglas de paridad para promover el no. En el caso de los referendos, ¿no? Para promover la opción contraria, como no existe para el caso de las campañas, para las campañas electorales. Cambio principal, además de esto, la desaparición de los órganos intermedios de representación, como eran las asambleas provinciales del Poder Popular. A partir de ahora hay asambleas municipales del Poder Popular y presidentes. La elección cada 5 años, o sea, la eliminación de las elecciones parciales cada 2 años y medio para los delegados al Poder Popular de nivel local, no que ahora todos los procesos van a ser procesos cada 5 años. Se prevé la posibilidad de pago de autoridades no electorales de manera muy circunstancial, la forma en que vamos a elegir a los gobernadores y a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las asambleas municipales del Poder Popular a través de las circunscripciones electorales, ¿no? El procedimientos, cambios, insisto, de procedimiento más que de fondo en la forma en que se van a conducir los procedimientos. ¿Por qué? Porque sigue existiendo en todos sus niveles la figura de la comisión de candidatura. La comisión de candidatura es la entidad encargada del filtro de las candidaturas, la construcción y la presentación de las candidaturas a las asambleas para los cargos de elección. ¿Quiénes componen las comisiones de candidatura? Pues las organizaciones sociales y demás que son reconocidas por la Constitución. Las organizaciones oficiales que a lo largo de los últimos 60 años han contenido la representación de la sociedad cubana. La organización de estudiantes, la organización de mujeres, la organización de trabajadores. Aunque formalmente estas comisiones no están dirigidas por el partido, al ser el partido la fuerza superior de la nación y las cabezas de estas organizaciones depender de los secretarios generales del partido a los distintos niveles, pues aunque formalmente el partido no esté en las comisiones de candidatura, pues hay una presunción de incidencia bastante importante de la dirección del partido a los distintos niveles, en cada uno de los niveles de estas comisiones de candidatura. Un punto importante es la creación del Consejo Electoral Nacional como un órgano permanente. La Comisión Electoral, como se llamaba anteriormente, antes de esta reforma, antes de esta nueva ley electoral, pues sesionaba y se constituía en función de los procesos electorales. Se constituía un poco antes de iniciar el proceso, acompañaba el proceso electoral y se disolvía una vez terminaba el proceso electoral con la lectura y la selección de los cargos, ya sea en el caso de las asambleas municipales o cuando había elecciones generales, en el caso de las asambleas municipales provinciales y la Asamblea Nacional. Ahí quedaba disuelto este órgano de elección. A partir de ahora, este Consejo Nacional Electoral, que es el nombre que se le da, pues tiene a su cargo también el registro electoral y las fechas electorales y la operación del proceso electoral, pero va a ser de carácter permanente con algunos de sus miembros profesionalizados. En términos de continuidad, la ley electoral, como mismo pasa con la Constitución, no reconoce el derecho a asociarse con fines electorales bajo ninguna posibilidad. Incluso no reconoce la posibilidad de asociarse con fines electorales a favor de los candidatos oficialistas.
cuando se prohíbe la posibilidad de cualquier tipo de actividad de proselitismo electoral, se dice que es para inclinar el voto a favor o en contra, o sea, en cualquier dirección. Por lo tanto, un grupo de ciudadanos que quisieran hacer actividad de promoción política de manera autónoma también estarían bajo estas condiciones, limitados al ejercicio de ese tipo de derechos, ¿no? Al ejercicio de su derecho ciudadano a participar en la vida pública. No incluye ningún tipo de disposición referente a la transparencia del presupuesto electoral ni reglas para garantizar la paridad de las opciones. ¿Por qué traigo este tema? Porque todos los que vivimos en países de Latinoamérica vemos que hay un esfuerzo continuado por garantizar la transparencia del gasto electoral. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se utiliza el dinero? ¿Cómo los partidos políticos utilizan el dinero? ¿Y qué influencia tiene el dinero en las campañas políticas? Bueno, en este caso se mantiene un total pelo sobre la forma en que se va a ejecutar el gasto público, este gasto del Consejo Nacional Electoral referente a la organización de la elección. Se mantiene la noción de representación por sectores sociales, a pesar de que hay un reconocimiento de que la sociedad cubana es cada día más diversa. O sea, se reconoce la representación de los estudiantes, de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, pero se pueden obviar grupos como los animalistas, que han sido, digamos, protagonistas de algunas de las manifestaciones públicas más importantes en los últimos años, o de la comunidad LGTB, o de los nuevos medios de comunicación que han surgido a raíz de la utilización de las nuevas tecnologías en Cuba. Hay un veto a cualquier tipo de manifestación y exclusión ideológica y discriminación por motivos políticos total. Prácticamente no cabe la posibilidad con esa legislación de que pueda construirse una candidatura que no sea una candidatura oficial, o una candidatura que presente una alternativa política diferente dentro de los marcos legales que reconoce. Vuelvo al caso de la comisión de candidaturas, porque las comisiones de candidaturas son las encargadas de la nominación de los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Entonces, ese filtro que ejerce la comisión de candidatura eliminaría cualquier posibilidad de ir un poquito más allá que la nominación en las asambleas barriales, ¿no? Porque cuando se filtra esas propuestas en la comisión de candidatura encargadas de hacer las listas que van a ir a la elección, pues al no cumplir ese candidato con los requisitos de idoneidad ideológica, pues ese candidato quedaría vetado de participar. Dichas comisiones están compuestas, como ya les dije, por representantes de las organizaciones, de esas ya seleccionadas organizaciones sociales y de masas, dentro de las cuales no entran otras. O sea, en Cuba no hay dos organizaciones de mujeres, entra una única organización de mujeres, una única organización de estudiantes, una única organización de estudiantes universitarios, una única organización de campesinos o trabajadores agrícolas. En el caso de los peligros más importantes, o no de los peligros, pero de las limitaciones más importantes o más riesgosas, podría estar el caso del requisito de residencia efectiva de 2 años para otorgar el derecho al voto de los ciudadanos cubanos, incluido en el artículo 7C constitucional. ¿Por qué? Por el carácter transnacional que está llevándose a cabo, que ha caracterizado a la sociedad cubana en los últimos años, y porque además introduce la necesidad de probar la presencia física dentro del territorio nacional para demostrar tu capacidad de tener un domicilio permanente. O sea, ya no va a bastar con que tu carnet de identidad lo diga o con que tú efectivamente cumplas con el requisito de los 2 años de residencia fuera del país. Ya entres al país cada 2 años, pues eso ya no va a bastar. Y siendo la regla tan laxa, puede también ser un criterio de discriminación política, porque si alguien, un vecino o un anónimo, te acusa de que no tienes residencia efectiva, ¿cómo efectivamente vas a probar esa residencia si no es suficiente con la domiciliación a través de algún documento de identificación? Y esos elementos de prueba pues van a quedar siempre a consideración de la autoridad electoral en el momento. Entonces también la autoridad electoral, la comisión electoral a los niveles locales, pues también deja mucho que desear en términos de probar su independencia y la calidad para valorar esas pruebas de residencia efectiva. Quedan impedidos de mostrar siquiera propuestas contrastantes para la gestión. O sea, en términos de oposición política estamos básicamente en las mismas condiciones, incluso peores, diría yo, porque ha pasado mucho tiempo, porque se esperaba un poco más del cambio constitucional en 2018 en términos de apertura democrática,
porque ni siquiera las posibilidades de contrastar opciones dentro del mismo ámbito oficial quedan abiertas con la nueva ley electoral. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana va a haber un solo candidato a presidente, un solo candidato a vicepresidente, un solo candidato a presidente de la Asamblea Nacional, un solo candidato a vicepresidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado y un solo candidato a secretario. Ni siquiera dentro de la misma opción oficial se abre la posibilidad de disputas electorales donde se puedan plantear modelos diferentes o opciones diferentes o alternativas diferentes dentro del modelo socialista que reconoce la Constitución o dentro de la alternativa política oficial. Para ir terminando, en términos de déficit, pues reiterar, como ya decía, el tema de las boletas continúan siendo cerradas. Y eso era lo que decía. El día de mañana lo vamos a ver. Muy pocas sorpresas se esperan el día de mañana. No creo que nadie se aviente a decir el día de hoy que no va a ser Miguel Díaz-Canel el primer presidente de la República de Cuba con esta nueva constitución que retome después de Osvaldo Ortigoz en el año 75 el cargo de presidente de la República. Puede haber alguna que otra sorpresa, alguna de las como el vicepresidente, igual va a ser del círculo muy íntimo. Se espera que a lo mejor pueda ser una mujer, igual un poco como para incluir este reclamo de inclusión de la agenda de género y de por qué Cuba, a pesar de los logros que tanto expone en términos de igualdad de la mujer, nunca ha tenido una vicepresidenta mujer o no ha habido una mayor representación de las mujeres en los máximos cargos de dirección del país. Se puede esperar que en algún momento se elija o tanto la presidencia de la Asamblea Nacional como vicepresidenta a una de las 5 vicepresidencias a una figura de alguna mujer, pero no va a haber grandes cambios. O sea, en términos de que además va a haber un solo candidato. No hemos visto una campaña electoral, no hemos visto propuestas políticas de parte de los miembros que podrían aspirar, ni siquiera hemos visto posicionamientos en términos de aspiración política de alguno de los cargos. O sea, que un ministro, que un secretario manifieste su intención de aspirar a un cargo público, pues no, el discurso ha sido totalmente cerrado y monolítico desde el poder. Por lo tanto, el día de mañana nos esperan grandes sorpresas en la jornada. Es una jornada deslucida, decía un artículo de prensa hace unos días, pues es como con candidatos, como en una sociedad muda, ¿no? El proceso electoral que se vive y que es el primer proceso electoral que marcaba la ley electoral para el ejercicio de los cargos públicos a partir del proceso constituyente. La única opción de candidato, pues, uno de los elementos a destacar es que justamente estos candidatos que asuman el día de mañana, pues van a ver limitado su poder al ejercicio de 2 mandatos de 5 años, lo cual en el caso de la historia reciente de Cuba es algo que se puede señalar como positivo. El aspecto más democrático, si podríamos llamarlo así, del orden electoral, las llamadas asambleas municipales, donde efectivamente hay una vocación participativa ciudadana, hay una nominación de alguna manera ciudadana, donde podría colarse en algún momento algún candidato con posicionamientos diferentes o divergentes, pues sigue careciendo de los principales déficits de los que ha carecido en los últimos, desde el año 75 para acá, ¿no? Capacidad de operación, ausencia de presupuesto, capacidad para el mínimo de tiempo en que van a legislar las asambleas locales como poder inmediato, que también están limitadas a un par de sesiones ordinarias, alguna que otra sesión extraordinaria en el año, y el hecho de ser representantes no profesionales. ¿Qué significa esto? Que los delegados del Poder Popular, los delegados locales, los que están en el territorio, pues compaginan su labor de representación con su labor profesional, sean médicos, maestros, militares, o lo que sea, porque en el caso de Cuba los militares ejercen su derecho al voto y además pueden ser electos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa base más democrática, más directa con la ciudadanía, donde se puede de alguna manera manifestar un poco más de diversidad o de la diversidad de la sociedad cubana, está totalmente limitada en temas presupuestarios y de capacidad de opción. Cerrando, pues la nueva ley electoral nos deja ante el mismo panorama, una concepción monocromática del poder, que identifica a las estructuras estatales y al partido, un partido único,
donde quedan eliminadas cualquier posibilidad de reconocimiento de una oposición o alternativas políticas diferentes, donde quedan excluidas cualquier posibilidad de representación de ciudadanías o derechos y de manifestación de cualquiera de estas reivindicaciones ciudadanas, ya ni siquiera políticas, ni siquiera de derechos ciudadanos, y que no hace contrapelo, que no hace justicia de alguna manera a la forma en que se ha ido complejizando y nutriendo la sociedad cubana. Desde lo que lo vemos, desde lo que estudiamos los procesos en Cuba, el proceso constituyente y la nueva ley electoral ofrece más continuidad que cambio, o sea, ofrece una línea más anclada a lo tradicional, un modelo rígido, mantener un modelo rígido, un modelo de partido único, con muy pocas posibilidades de representación de cualquier iniciativa o alternativa política, y con ningún tipo de disputa o discusión política en términos electorales, ni siquiera dentro del núcleo del poder oficial. Pues espero que haya sido de interés, que haya servido para ilustrar un poquito más lo que pasa en Cuba y cómo se ha ido configurando el poder político en Cuba, y sobre todo porque a lo largo de los últimos 2 años se generaron una serie de expectativas importantes en términos electorales y en términos de democratización para la isla, y qué podía esperarse de un proyecto que después de 60 años en el poder decía, pues vamos a realizar algunos cambios, ¿no? Todos, de alguna manera, nos sentimos como estudiosos, como académicos, como ciudadanos cubanos, en algún momento, pues ante la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Lamentablemente, en mi concepto, nos deja mucho de ver tanto el proceso constituyente, creo que de ahí parte todo. Si la Constitución nos deja de ver, no podía esperarse mucho más del proceso de la legislación complementaria, como es la legislación electoral. Queda de antemano un camino de alrededor de 2 años, donde vamos a ir viendo, es el tiempo que marca la Constitución, para que surjan las leyes complementarias de la nueva Constitución, y veamos qué tal se van a implementar algunos de los derechos que han limitado mucho a los ciudadanos cubanos, como es el derecho de libre tránsito, el habeas corpus contra las detenciones arbitrarias y detenciones ilegales, y cómo se va a compaginar con la estructura legal del Estado cubano. Muchísimas gracias a todos, y creo que va a quedar grabada la sesión, por si alguno se quedó hasta un poquito más tarde. Creo que tenía por aquí un mensaje. Gracias, Juliana. Gracias por estar al pendiente, por el compromiso, por estar siempre apoyándonos. Igual, Leonardo, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si queda la posibilidad de hacer alguna pregunta. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo todavía tengo tiempo. Me habían dicho que unos 40 minutos estaba bien. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta específica o algún tema en el que quieren que amplíe, pues tengo ahí unos 5 o 10 minutitos más si hace falta. Si no, igual, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Mira, Juliana, lo puedes ver prácticamente con la forma en que se ha manejado en la prensa las expectativas de la ciudadanía. Ni siquiera tiene necesidad de venderse. O sea, ni siquiera ha tenido la necesidad de venderse dentro como algo muy diferente. O sea, por la forma, por la apatía, por la forma en que ha vivido el proceso la ciudadanía cubana, por las particulares condiciones económicas que vive hoy la ciudadanía cubana, pues yo diría que lo que menos está en su horizonte hoy mismo es que mañana hay la elección de un nuevo presidente. Entonces, ni siquiera hay esa necesidad de legitimación por el Estado, que se vea compelido a de alguna manera mostrar cierta apertura. Y creo que eso es muy triste, ¿no? Por la forma en que nos están tratando como ciudadanos. Creo que había otra. No sé si responde un poco a tu pregunta lo que quieras decir. Es que ni siquiera tienen la necesidad de adornarla para venderla. Ya te digo, uno de los temas que más salió en las reuniones ciudadanas, sobre todo de la Constitución, porque la Constitución levantó muchas más expectativas. Y yo creo que ahí hay un primer freno. El proceso constituyente levantó muchas expectativas en la ciudadanía. La gente iba a las asambleas, la gente planteaba en las asambleas qué era lo que le molestaba, qué era lo que quería, cómo concebía una Cuba diferente. Y al salir la nueva Constitución,
y aprobarse, ya con esa limitante, pues ya la ley electoral nace sin expectativas. Es lo que quería de alguna manera resaltar con la primera parte de mi intervención. El proceso constituyente sí levantó esas expectativas. De hecho, el propio Estado reconoce que uno de los temas que más se pidió fue la elección directa de las figuras de representación, los principales cargos de representación popular. Que una de las cosas que más salió fue la eliminación de las comisiones de candidatura. Aunque salió el tema de que la Asamblea Nacional, el Legislativo, fuera efectivamente un órgano que legislara, que estuviera vivo, al que pudiera interpelarse de alguna manera en el proceso legislativo. Y no salieron, pero no salieron desde febrero, no salieron en la ley electoral de julio. Entonces, cuando sale la ley electoral de julio, ya tienes el desgaste del proceso constituyente y lo que no salió. En términos de votos, el proceso constituyente ellos tuvieron que reconocer que ni se acercaron a los 90 y tantos % de aprobación de la Constitución del 75 y la reforma constitucional del 2000, del 92 y luego la del 2002. O sea, que hubo de alguna manera una mayor crítica ciudadana que se manifestó en un voto en no, o en un voto en blanco, o en un no voto en el proceso electoral, en el proceso de referéndum. Pero ya en la ley electoral creo que nace sin expectativas, porque nace limitada por lo que ya se había logrado en el proceso constituyente. Sí, Carla, cualquier manifestación pública o cualquier posibilidad de realizar campaña política, incluso de los candidatos oficiales, queda totalmente prohibida. De hecho, expresamente, ahora no recuerdo el artículo exacto de la ley, queda prohibida cualquier tipo de manifestación o indicación que implique condicionar el voto en uno u otro sentido. Exactamente, Leonardo. Pues sí, efectivamente. Por eso te decía que los cambios básicamente son algunos cambios de forma, porque hay nuevas figuras, pero básicamente con las mismas restricciones que existían antes. Pues sí, tenemos un presidente, pero que se elige de la misma manera casi en la que se elegía el presidente de los consejos de Estado y de ministros. Al ser el presidente y probablemente como esté construido el modelo, se prevé que en 3 años Miguel Díaz-Canel, que va a ser el presidente, casi en un 99.9%, salvo que mañana nos sorprenda el Parlamento cubano, sea el secretario general del partido dentro de 3 años. Por lo tanto, va a seguir teniendo la unificación de cargos entre el partido y el Estado. Entonces, el carácter autoritario se manifiesta en la ausencia de cualquier posibilidad de alternativa a su oposición política legal en este momento, tanto en la Constitución como en la forma en que está construida la legislación electoral, la nueva legislación electoral cubana. Solamente comienzan a contarse los electos. O sea, los que van a ser electos mañana comienzan su periodo de 5 años. Los diputados mantienen su periodo desde abril pasado, que entraron en vigor. O sea, desde abril pasado, los diputados, los 491 diputados, iniciaron su periodo. En teoría, cualquiera de esos 491 diputados puede ser electo presidente. Entonces, los 5 años del periodo presidencial empezarían a contarse a partir de mañana, pero el de los diputados empieza a contar desde abril. De hecho, ahí hay algunos autores que han empezado a decir que puede pasar, porque quedarían unos meses en el caso de la limitación de mandato, pues en que no se van a cumplir los 10 años exactamente, sino que va a haber unos meses menos, porque entran en funciones o empieza a contabilizarse su tiempo unos meses después, unos 6 meses después. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, los candidatos a diputados sí mantienen su periodo desde que ocuparon el cargo en abril del 2019 hasta dentro de 5 años, que serían las próximas elecciones generales. Creo que hasta ahora estamos listos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, una vez más por conectarse y por estar pendiente de los temas de Cuba que luego pasan un poco por esa velo de desconocimiento. No, de hecho, el caso de Cuba no. De hecho, en el caso de Cuba, qué bueno que lo preguntas porque eso era algo que tenía notado y que se me había pasado. En el caso de Cuba no. En el caso de Cuba, el cumplimiento de los tratados internacionales está sujeto a lo que disponga la Constitución.
Básicamente, aquí están enfocados a temas de tratados de derechos humanos. Cuba ha firmado algunos, no ha ratificado otros. En el caso del Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, Cuba lo firmó, pero no lo ha ratificado. Pero de manera general lo que dispone la nueva Constitución es que se entenderán o se aplicarán las normas de los tratados internacionales en función de los intereses y fines del Estado socialista cubano. O sea, subordina de alguna manera los tratados internacionales a la Constitución. Exactamente. Incluso en el parte del articulado queda por momentos en duda si el propio partido está por encima de la Constitución, al ser la fuerza dirigente de la nación, pues de entender que no se subordina al proceso, a la Constitución. Creo que es una de las cosas como más contrastantes. Sí, muy interesante. Para todos los que, digamos, vivimos y estudiamos otros contextos, pues es muy interesante ver la forma en que se construye un tipo de Estado como el Estado cubano, ¿no? Y como les decía, el hecho de que una constitución del 2020, casi del 2019, no se plantee temas como el uso de las tecnologías de información, el derecho a huelga, pues es como muy interesante, por decirlo menos, ¿no? Deja de ver en ese sentido. Gracias, sí, gracias igual a Transparencia Electoral por facilitar la plataforma, por la divulgación de la charla y por la invitación, por no decir anacrónica exactamente. O sea, es prácticamente impensable que no estemos trabajando en esos temas, que no nos estemos planteando temas relevantes, el uso del espacio público, que son temas que se están discutiendo a nivel mundial. Pero bueno, no aparece, no hay una sola mención al uso de las tecnologías de información. Sí, así es. Veremos mañana qué pasa y si nos sorprende con algo la Asamblea Nacional. Creo que puede haber alguno de los cargos de vicepresidente o secretario con algún cuadro nuevo, no creo que diferente de la línea política del Estado, pero quizás con alguna cara diferente. Hay algunos de los principales vicepresidentes que ya tienen una edad muy avanzada o tienen problemas de salud muy graves, como el vicepresidente actual, Salvador Valdés Mesa. Entonces se prevé que por ahí pueda llegar alguna novedad, por no decir sorpresa, sería alguna novedad dentro de las caras públicas del régimen. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, doy por cerrada la reunión.